El médico es el ayudante de la naturaleza. Galeno de Pérgamo. Bienvenidos a esta nueva presentación en la cual abarca información de cómo era la farmacia en la Edad Antigua. Abarca el periodo 3000 a.C. hasta 476 después de Cristo, fecha en la que se produce la caída del Imperio Romano de Occidente. Aparecen los primeros médicos laicos que se dedican a la curación de las enfermedades más visibles, la cirugía y traumatología. Aparece la escritura cuneiforme introducida por los sumerios a través de las tablillas de Nippur. Mesopotamia. Hace más de 4000 años que en Mesopotamia se elaboraban medicamentos. Es en esta cultura donde se han encontrado los primeros testimonios de uso de fármacos. También se les atribuye las realizaciones de las primeras operaciones farmacéuticas, como el prensado o la pulverización, entre otros. Grecia. Aparece personal especializado en la preparación de medicamentos, como los farmacopolas, que comercializaban plantas medicinales, los rizótomos, que las recolectaban, y asclepides, que suministraban remedios en los asclepiones de los templos de los médicos. China. El Chenon Bencao Jin es la primera recopilación china existente sobre plantas, compilado durante la dinastía Han. Los médicos fueron los primeros en practicar la vacunación frente a la viruela. La evolución de la farmacia iba ligada al pensamiento del taoísmo, cuyo objetivo se centraba en conseguir esta inmortalidad para el ser humano. India. Dada la importancia del budismo, la botánica jugó un papel muy importante en los medicamentos que elaboraban, como por ejemplo el aconito, el jengibre o el lino. Además se crearon el soma y el kusa. Desarrolló la primera medicina ayurveda 9 siglos antes de nuestra era. Utilizaban medicamentos como la colonquitida o el cannabis, elaborados y guardados por individuos de la canasta de los brahmanes. Egipto. Su dios farmacéutico era Anubis. Nordeste de África, entre 3000 y 1200 a.C., la medicina egipcia es una época que se relacionaba con posesión demoníaca y mágica y supersticiosa. Más tarde la práctica fue racional. ¿Cómo era el cuidado en la antigüedad? Desde la antigüedad, el hombre ha utilizado productos de origen vegetal, mineral y animal con el fin de curar enfermedades. El cuidado de la salud estaba en manos de las personas que ejercían el doble función de médicos y farmacéuticos. Los médicos hipocráticos eran muy partidarios de las dietas y en realidad sus terapias herbales eran mezclas de ciertos alimentos naturales que, para hacerlos más agradables al gusto, los sometían a procesos diversos. La mayoría de los medicamentos eran purgantes. Los problemas de piel se afrontaban con baños sulfurosos y administración de aceite de hígado de delfín. Comer poco era un consejo saludable muy frecuente entre los griegos. Fueron, en realidad, médicos quienes prepararon sus propios remedios curativos, llegando a algunos de ellos a alcanzar una gran renombre en su época, como el caso del griego Galeno. De él proviene el nombre galénica, como la forma adecuada de preparar, dosificar y administrar fármacos. Es ahí donde aparece el boticario. ¿Pero qué es un boticario? Los boticarios eran un tipo de artesanos fundamentales y muy reconocidos en tiempos medievales. Algunos factores que determinaron la aparición del boticario fueron el desarrollo del comercio, el crecimiento de las ciudades, la técnica de preparación de medicamentos cada vez eran más complicadas y elaboradas, que requerían habilidades y tiempo. Y por último, el progresivo ennoblecimiento de la profesión médica y abandono paulatino de las funciones manuales. Theophrastus, padre de la botánica. Theophrastus, cerca de 300 a.C., se llama el padre de la botánica, ya que sus observaciones y escrituras que se ocupan de las particularidades médicas de hierba eran completamente exactas. Él creía que los seres humanos son un microcosmo y que un buen médico no es el que más se prepara académicamente, sino el que mejor entiende la naturaleza y el orden cósmico. Pensaba que solo los médicos con este talento innato debían practicar la medicina. Algunos medicamentos exóticos en la Edad Antigua, como podemos ver,
piedra, bezoar, pezuña de la gran bestia y la carne de momia. Por otro lado, podemos observar la reproducción del laboratorio alquimista y específicos y especialidades farmacéuticas en la Edad Antigua. Claudio Galeno de Pérgamo, padre de la farmacia y medicamentos tradicionales. Está considerado el padre de la farmacia y de los medicamentos tradicionales, ya que describió las válvulas del corazón, describió diversas enfermedades infecciosas como la peste de los años 165 y 170 y su propagación. Dio gran importancia a los métodos de conservación y preparación de fármacos, base actual de la farmacia galénica. La importancia radica en que creó una farmacia racional para explicar la acción de los fármacos. Por otro lado, creía que los vegetales eran medicamentos, los animales alimentos y los minerales venenos. Muchas gracias.